grandemente y bienvenidos a todos a tu programa Libertadoras de Generaciones. Estamos aquí nuevamente y por tu canal Osana Visión para bendecir tu casa, tu familia y para que seas bendecido a través de la palabra del Señor. Hoy voy a estar compartiendo Cuando Dios te bendice, parte 2. Hace unos días atrás hemos compartido este mensaje parecido y les prometí que iba a ser la parte 2. Y vamos a recordar un poquito el poder de la bendición. Recordemos que cuando Dios nos bendice, lo hace a través de una palabra. Una palabra que salga de la boca de nuestro Padre Celestial es más que suficiente para ser bendecidos nosotros y nuestra generación. Recordemos que hemos hablado sobre Jacob y sobre la vida de Abraham. Pero vamos a ir en Génesis capítulo 12, versículo 2 dice así: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto estábamos hablando y dimos algunos puntos de que cuando Dios nos bendice, nada puede quedar de la misma manera. Abraham había sido bendecido. Dios le dice: y te bendeciré y serás de bendición. Hoy quiero seguir compartiendo el punto número 4 que habíamos quedado para dar, que cuando Dios nos bendice, bendice a nuestra generación. Dios no necesita bendecir a multitudes. Dios necesita bendecir a una persona para que esa persona se convierta en el depósito de gloria, de bendición de parte del Señor. Cuando Dios bendice a uno, ese uno es capaz de bendecir por lo que Dios ha depositado, bendecir incluso a una generación. La Escritura nos habla también en el libro de Génesis capítulo 26 que Isaac estaba en el tiempo de hambre y que él quería huir a Egipto, pero que en ese momento se le aparece Dios y le dice: no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra porque yo te bendeciré. Cada vez que se habla de la bendición, se habla te bendigo en el nombre del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Así es como bendicen los judíos hasta el día de hoy. Es muy importante comprender que cuando la tradición judía, cuando bendicen a sus hijos, especialmente ellos escogen los días viernes y ponen las manos, el padre pone las manos sobre sus hijos y declaran bendición. Recordemos también cuando Jacob iba a bendecir a sus hijos, comenzó a soltar palabra y no hablaba sobre su estado, sino todo lo que Dios iba a hacer, porque la bendición de Dios en nuestra vida es soltada a través de la palabra y la palabra comienza a correr y nadie puede detener esa palabra de bendición. Dice que cuando estaba en la tierra que Dios le había entregado a Isaac, Dios le dice: no te muevas de esta tierra, sino quédate porque yo te voy a bendecir. Dice que Dios lo bendijo en la tierra, en una tierra estéril, en una tierra donde había hambre, en una tierra que nadie se quería quedar. Dios le dice a Isaac: quédate aquí porque aquí te voy a bendecir. Una de las cosas que tenemos que comprender, que Dios le dice: te bendeciré y serás de bendición. Dios está hablando también sobre nuestra generación. Cuando Dios te bendice a ti, Dios está bendiciendo a tu generación. En el programa que hablaba sobre este tema, digo que cuando Dios bendice a uno, entonces bendice a todo lo que está a nuestro alrededor. Incluso Dios nos bendice para bendecir naciones, ciudades y pueblos. Dios había bendecido a Abraham y por ende Dios bendecía a Isaac. Entonces Isaac fue bendecido por la bendición de Abraham. Por eso dice que Isaac era el hijo de la promesa. Yo quiero decirte que tus hijos, cuando Dios te bendice a ti y el Señor rompe la maldición, desata la bendición sobre tu vida y sobre tu generación. Tus hijos no nacieron para estar en la cárcel. Tus hijos no nacieron para servir al diablo. Tus hijos no nacieron para estar bajo la maldición o estar bajo la decepción. Tus hijos nacieron para ser
saetas en las manos del Dios vivo. Dice el libro de los Salmos que nuestros hijos son herencia de Jehová. Dios nos ha bendecido y por ende al bendecirnos a nosotros, bendice a nuestra generación. Algo que estaba diciendo que cuando los judíos bendicen a sus hijos, especialmente los días viernes, pone el padre las manos sobre los hijos y desatan bendición. No nos extrañemos de que podemos ver hasta el día de hoy en Israel, a pesar de que es una nación pequeña, una nación que se ha convertido grande en potencia, una nación de que de ahí han salido los grandes inventores con premios Nobel, gente muy renombrada en el mundo. ¿Por qué? Porque los padres tienen la costumbre de bendecir. Y cuando uno bendice a los hijos y desata bendición, habla bien sobre los hijos, entonces los hijos comienzan a tener una mentalidad no de derrota, sino una mentalidad de ganador, una mentalidad de que pueden alcanzar todo lo que les están diciendo sus padres. Por eso es muy importante entender esto. Dios nos bendice a nosotros y por ende bendice a nuestros hijos. Nuestros hijos, nosotros estamos encargados de bendecirlos a ellos. ¿Cómo? A través de la palabra de Dios, a través de soltarle palabra, a través de mostrar la grandeza de Dios en medio de sus vidas. Por eso te decía que nuestros hijos, aunque en su tiempo quizás eran cola, Dios los pone como cabeza cuando Él nos bendice. Nuestros hijos serán las mejores armas en las manos del Señor. Serán hombres y mujeres de promesa, de propósito, que sirvan al Dios vivo aquí en la tierra. Abraham había sido bendecido, Isaac había sido bendecido. Y dice la Escritura en Génesis capítulo 26 que cuando Isaac se quedó en aquella tierra que Dios le dijo, Dios lo prosperó y lo bendijo grandemente. Ahora, incluso la Escritura, después que Abraham había muerto, porque Abraham ya había muerto, pero Isaac llevaba la bendición de Abraham. Yo quiero decirte que aunque nosotros partamos de esta tierra, si Cristo no viene antes y partimos de esta tierra, la bendición no se va con nosotros, sino que la bendición queda plasmada en nuestra generación. Abraham ya no estaba, pero estaba Isaac. Y Dios bendijo a Isaac nuevamente, la bendición, el hijo de la promesa. Y dice que cuando Isaac fue abrir los pozos de su padre Abraham, él los pudo volver a encontrar y abrirlos. Pero algo que me llama la atención siempre de ese capítulo, de la bendición que Isaac tenía, que aunque abría los pozos y los siervos de Abimelech le quitaban los pozos, Isaac no se preocupaba por ello. ¿Por qué? Porque cuando Dios te bendice, lo que a ti te da, a ti te hará prosperar. Es decir, cuando le sacaron en el tiempo que les quitaron los pozos a Abraham y que Isaac los vuelve a abrir, nadie te va a sacar algo que no tiene valor. Nadie te va a sacar algo que no vale mucho. Cuando le sacaron el pozo a Abraham era porque producía agua. Pero dice la Escritura en Génesis 26 que Isaac volvió a abrir los pozos de Abraham su padre. ¿Por qué? Porque si algo que funcionaba deja de funcionar, ¿por qué será? Y algo que el Señor me enseñó a través de la Escritura es que esos pozos lo había abierto Abraham. Y cuando Dios te bendice a ti, tu bendición lleva tu nombre y lleva tu apellido. Yo quiero decirte que hay bendiciones que Dios preparó para ti que llevan tu nombre y tu apellido. Y aunque aparentemente te lo quiten, aunque aparentemente te lo saquen, así como le pasó a Abraham, cuando Isaac abre los pozos, comienzan a producir agua. En otras palabras, cuando Dios te bendice a ti y tu bendición será para ti y para los que Dios ha determinado bendecir. Hay gente que querrá sacarte lo que es tuyo, pero lo que te produce a ti y te lo quitan en las manos equivocadas, no producirá. Esto es lo que pasó con Abimelech. Le quitó los pozos a Abraham y los pozos dejaron de producir. Estaban cerrados porque dejaron de producir. Pero cuando Isaac comienza a abrir los pozos de agua,
Porque la bendición de Dios te hará multiplicar. La bendición de Dios hará que en lo seco comience a reverdecer. Hará que lo que no producía, cuando tú lo toques, comenzará a producir. Por eso, cuando Isaac va abriendo los pozos de agua y los siervos de Abimelech dice que peleaban con los siervos de Isaac, Isaac nunca dijo nada. Isaac nunca peleó. Isaac nunca dijo, oye, esa es mi bendición. Isaac nunca dijo nada de eso. Isaac jamás peleó por los pozos. Y algo que yo le pregunté al Señor, digo, Señor, ¿por qué Isaac no peleó por los pozos? Y el Señor me hizo comprender que Isaac era el que tenía la bendición y no era la tierra que bendecía a Isaac, sino que era Isaac que bendecía la tierra a causa de la bendición que Dios le había entregado. ¡Qué tremendo es esto! Para mí, cuando el Señor me revela esto, fue muy impactante también, porque entendemos que cuando Dios te bendice, nadie te quitará la bendición que es para ti. Nadie podrá quitarte la bendición que es para tus hijos. Nadie va a quitar la bendición que es para tus nietos. Por eso cuando Dios te bendice, Dios le dice a Abraham, en Génesis 12, versículo 2 al 3, le dice, te bendeciré y serás de bendición. Dios necesita bendecir uno. Dios cuando te bendice a ti no solo está pensando en bendecirte por tu beneficio, sino que Dios está pensando en bendecirnos para poder ser de bendición para otros. Y Dios bendijo a Isaac, a su generación. Yo quiero decirte que la bendición de Dios bendice a tu generación. Muchas veces la preocupación de los padres es, ¿qué será de mis hijos? ¿Qué les va a quedar en la tierra? ¿Qué van a hacer ellos en las manos de Dios? Pero cuando Dios bendice a nuestros hijos, el futuro de ellos no es incierto, sino que el futuro de ellos ya está garantizado por la bendición de Dios. Así que no temas, porque Dios te ha bendecido y ha bendecido a tu generación. Y aunque hoy no veas nada, aunque hoy veas que incluso tu generación está fuera de los caminos del Señor, ten paz, tranquilo, porque ellos son los hijos de la promesa también. Y cuando Dios te bendice a ti, y esa palabra que te bendice, esa palabra alcanzará a tu generación. El final de tus hijos no será verlos en fracaso, ni en derrota, ni sirviendo al mundo. El final de tus hijos, el futuro de ellos será servir al Señor, y tus ojos lo verán, porque Dios te ha bendecido. Cuando Dios bendice, wow, bendice a toda una generación. Por eso, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de generaciones. Pero vamos a seguir hablando de este tema en unos momentitos en el siguiente bloque de Libertadoras de Generaciones. Así que no te muevas de ahí, de tu canal Osana Visión, porque seguimos con este tema cuando Dios te bendice. Y aquí estamos nuevamente en tu programa Libertadoras de Generaciones con el tema Cuando Dios te bendice, parte 2. Estábamos hablando de Abraham, hablamos de Isaac, hemos hablado de Jacob y vamos a ir culminando porque este tema es muy amplio y la verdad que es hermoso poder estudiar y saber de la bendición de Dios sobre nuestra vida. ¡Qué Dios tan maravilloso tenemos! Que en su gracia, en su misericordia, en su favor, Él nos bendice para cambiar nuestro destino, para cambiar nuestro estado y aún nuestra posición. Y dice, quiero terminar con el versículo 3 del capítulo 12 de Génesis, y dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Había hablado en el bloque anterior de que Dios, cuando bendice nuestra generación, lo hará por siempre. La bendición de Dios
no se irá de esta tierra, aunque nosotros partamos antes. La bendición quedará sobre nuestra generación. Es muy importante poder bendecir a nuestros hijos, ponerle las manos en la cabeza, desatar palabras, desatar bendición. Y aunque tú me digas, pero pastora, el estado de mis hijos hoy es horrible. No importa, porque recuerda que las batallas se ganan a través de la palabra y la oración. Y cuando nosotros ponemos las manos sobre nuestros hijos y los bendecimos, la bendición de Dios lo alcanzará y tendrá éxito en todo lo que emprenda. Porque bendición también se traduce como éxito en todo lo que emprendas. Pero aquí, para dejarles un punto más de la bendición, cuando Dios bendijo a Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y qué poderoso es esto, porque cuando la bendición de Dios reposa en tu vida, no solamente que reposa sobre ti, sino que todos aquellos que se acuerden de ti, te bendijeren, Dios los va a bendecir. Es como que Dios les añade bendición a causa de bendecir a lo que Él ha bendecido. Y qué poderoso es esto. Hay gente que rico es recordarse de las personas, y cuando uno recuerda a alguien y dice, ay Señor, bendícelo, y recuerdas a alguien y dices, Señor, bendícelo. Yo en mis oraciones hay personas muy específicas en las cuales yo digo, Señor, bendícelos, bendícelos, bendícelos. Y cuando uno dice eso, desata palabra y bendice a alguien que Dios ya ha bendecido, Dios dice, yo te voy a bendecir a causa de que tú estás bendiciendo. Dios no nos llamó a maldecir, Dios nos llamó a bendecir. Incluso la Escritura nos habla a Jesús de que nosotros tenemos que bendecir a nuestros enemigos. Nosotros no estamos para maldecir, no nos equivoquemos, sino que nosotros estamos para desatar la bendición. Si tú eres bendecido, de ti tiene que salir bendición y no maldición. Entonces, cuando tú te acuerdas de alguien que Dios ha bendecido y tú lo bendices, Dios dice, yo voy a añadir bendición en ti a causa de que tú te estás bendiciendo lo que yo bendije. Todos los que te bendigan a ti, se acuerden, serán bendecidos a causa de ti. Gloria a Dios. Pero también el Señor dice, pero maldeciré a los que te maldijeren. Recordemos que bendición significa también estar guardado, ser protegido. Cuando Dios nos bendice, somos protegidos, protegidos físicamente y protegidos espiritualmente. Entonces, cuando hay alguien que te maldice o que intenta maldecirte, Dios dice, no, esto no lo voy a aprobar. Si yo te bendije a ti, nadie tiene el derecho de maldecirte. Recordemos que maldecirte es hablar mal o desear mal. Entonces, cuando Dios ve en alguien una actitud de maldición, o uno que recuerda a alguien y dice, esta persona, y comienza a hablar mal y comienza a maldecirla, entonces Dios dice, no tienes el derecho de maldecir lo que yo ya he bendecido. Y a causa de eso, Dios dice, ahora, por cuanto tú no lo bendices, entonces yo voy a desatar maldición sobre aquellos que te maldigan. Es como ese escudo que el Señor pone alrededor de aquellos que ha bendecido. Dios bendice a los justos y nosotros fuimos justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La bendición de Dios es ese escudo. Ahora, dice en el libro de los Salmos que Él es escudo alrededor de nosotros y nos protege. Si pensamos un poquito, un escudo, cuando tú lo agarras para pelear, solo te va a cubrir la parte de adelante. Un escudo te cubre la parte delantera, pero no te cubre la parte trasera ni los laterales. Ahora, miren cómo es el Señor, que el Señor nos dice, y yo seré escudo alrededor. Gloria a Dios. ¿Dónde vimos un escudo que nos proteja entero? No, pero Dios dice, yo te bendigo y voy a ser escudo a tu alrededor. Es decir, te voy a rodear por delante, por detrás, por los laterales. Te voy a cubrir y nadie te podrá hacer mal. Por eso,
cuando hablamos de bendición y de maldición, podemos ir a Isaías, cuando el Señor dice, y toda arma forjada que se levante contra ti. El arma forjada es esa arma que viene a hacer fuerza, a dañarte, a querer producir algo malo en ti. Pero Dios dice, toda arma forjada que se levante contra ti no prosperará. Porque cuando Dios nos bendice, la maldición tiene que tener un límite en nuestra vida. Es decir, un límite, mejor dicho, una distancia donde se puede acercar, mas no te podrá dañar. Por eso el Señor dice en Isaías, toda arma forjada que se levante contra ti no prosperará, sino que delante de ti va a caer. Esas son las promesas del Señor a través de la bendición. Él es escudo alrededor de los que le temen y nos defiende. Así es la bendición. Por eso puede haber gente que haya mirado tu vida, tu familia y hayan visto un aparente fracaso. Hay personas que comienzan a querer profetizar ese fracaso en medio de tu vida, diciendo esta persona no se va a levantar, esta familia es un desastre, no hay quien la pueda ayudar. Pero cuando Dios te bendijo, recuerda que bendición también significa que tendrás éxito, que aunque quieras fracasar, no podrás fracasar cuando Dios te bendice. Gloria a Dios. Aunque tú quieras fracasar, si Dios te bendijo, no vas a fracasar. Pasaremos los momentos de soledad, los momentos de la prueba, los momentos donde Dios probará nuestro corazón. Pero cuando Dios te bendice, al final de todo, te saldrá bien. Dice la Escritura, dile al justo que todo le saldrá bien. Yo quiero animarte a través de la palabra, así como Dios le dijo a Abraham, los que te bendijeren, bendeciré. Pero los que te maldijeren, tú no los vas a maldecir, porque tú no estás para maldecir. Dice el Señor, yo los voy a maldecir. Él nos defiende. Esto nos habla de que Él nos cubre, de que nos protege, de que Él es celoso con aquellos que ama. Gloria a Dios. Por eso te decía que toda maldición, aunque te tiren la gallina en la cara, sacúdetela y hazte un sancocho, hazte un puchero, lo que quieras, porque no hay maldición que a ti te pueda llegar. Jesús dijo, tomarás en tus manos serpientes y escorpiones, mas a ti no te dañará. Serpientes y escorpiones, cuando uno estudia, eso hace referencia a demonios, hace referencia al mal. Y Jesús dice, no pasará cerca. Aunque tomares en tu mano serpientes y escorpiones, a ti no te dañará. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Así que quiero que atesores esta palabra. Dios bendijo a Abraham, Dios bendijo a su generación, Dios bendijo a Sara, porque en Génesis también cuando Dios le habla más adelante, dice, y bendeciré también a Sara. Y Dios bendijo, cambió el estado, cambió el destino de Abraham y Sara. Y por ende, Dios al bendecirlos a ellos, bendijo a toda la humanidad, incluso hasta el día de hoy. Así que qué bendición. Cuando la bendición de Dios está sobre nosotros, nada podrá prosperar en contra de tu vida cuando no proceda de Dios. Así que no tengas temor a nada, porque Dios es quien te protege. Y te bendeciré, termina diciendo, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra. Y esto está hablando en el bloque anterior. Cuando Dios nos bendice, nos convertimos en bendición. Tú no eres maldición. Tú no eres una persona que es maldita. Tú eres una persona lavada por la sangre de Jesucristo y bendecida por el Padre Celestial. Donde tú vayas, habrá bendición. Siempre que Dios ha querido bendecir una nación, un territorio, Dios ha bendecido primero a una persona. Recordemos lo que decía sobre Ezequiel. Ezequiel estaba en un valle de huesos secos, en un cementerio. Dios lo había llevado a aquel lugar, pero Dios quería mostrar su grandeza, su poder, su potestad, y soltó la palabra a través del profeta
profeta y ese valle de huesos secos se convirtió en un ejército. Tenemos que entender que Dios nos bendice para cambiar atmósferas, territorios, tierras, para cambiar naciones inclusive. Por eso hacía referencia de que Dios no necesita bendecir a muchos, Dios necesita bendecir a uno para que ese uno bendiga a muchos más. Qué bueno es que Dios nos ha hecho bendición, a pesar de que no lo merecíamos, su gracia nos alcanzó. Somos bendición. Dios bendijo a Moisés y sacó a un pueblo poderoso para que pueda entrar a una tierra prometida, o tenía la promesa para entrar a la tierra prometida. Dios bendijo a Débora y levantó una nación. Dios bendijo a Pablo y levantó a muchos discípulos. Dios bendijo a los discípulos y bendijo a una nación, bendijo a territorios, bendijo a ciudades. Por eso tenemos que entender que cuando Dios te bendice, la bendición morará dentro de ti. Y cuando tú eres bendito, vas a soltar esa atmósfera a donde tú vayas, donde tú estés. No importa el pronóstico que puedan decir, no importa, incluso en medio de la enfermedad. ¿Cuántos milagros hemos visto a causa de ver la bendición a través de la palabra, o la palabra a través de la bendición? Personas que estaban en el hecho de muerte, personas que ya no tenían esperanza. Cuando Dios bendice a uno, lo envía, y ese uno oró en el nombre de Jesús, en el poder, en la autoridad y en la bendición. Hemos visto cómo Dios cambió el estado de muerte a vida. Por eso tenemos que entender que somos benditos y nuestra bendición está a través de la palabra de Dios. Cada vez que hablamos, cada vez que soltamos bendición. Debemos soltar bendición. Por eso tenemos que cuidarnos qué es lo que decimos, porque en nuestra boca está el poder de vida y el poder de muerte. Dios bendijo a Abraham y le dijo: yo te bendigo y nadie más te podrá maldecir. Te bendigo y nadie te podrá tocar. Te bendigo y nadie te podrá vencer, porque yo estoy contigo todos los días de tu vida. Eso es lo que nos dijo el Señor. No temas, porque yo estaré contigo todos los días de tu vida para cuidarte, para protegerte y para cumplir el propósito del Padre en nosotros. Así que te bendigo con toda bendición. Seas bendito en tu entrada, en tu salida, bendito en tu acostar, bendito en tu levantar, bendito en la tierra que pises, bendito en la ciudad donde estés, bendito seas en tus cosechas, bendito seas en todo lo que emprendas, bendito seas en todo lo que la planta de tu pie pisare, y bendito serás para bendecir por donde vayas. En el nombre de Jesús te bendigo y hasta la próxima.